Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Otros Entregables Podcast. Es una ocasión creo que es bastante bonita, porque creo que es un capítulo que estaría bueno igual transparentar que vino más de iniciativa de Cari. Creo que confío mucho en todo lo que me contó Cari para poder invitar bueno, nuestra invitada, que ya la van a escuchar. Creo que es un perfil y una historia, trayectoria bastante interesante que cruza temas de cómo de repente venir de un territorio a otro va permeando la manera en que practicamos arquitectura, en que nos vamos abriendo camino, cómo ese proceso también nos ayuda a encontrar tal vez qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer. Y también cómo las prácticas arquitectónicas también se pueden ir cruzando con artes escénicas, con museografía, con otras maneras de desenvolverse en el espacio. Entonces, creo que puede ser una conversación muy interesante tanto a nivel profesional como personal. Entonces, arrancamos con un capítulo que puede estar muy, muy, muy bonito. Hola, hola Cami, hola a quienes nos están escuchando. Como menciona Cami, la verdad es que hoy me siento muy agradecida y honrada de tener a nuestra invitada aquí. Tengo que decir que, o sea, soy la más admiradora de Marce Bettencourt porque como que creo que en el ambiente de arquitectura, como lo hemos dicho muchas veces, a veces se vuelve como un ambiente muy de competencia, como muy hostil, ¿no? Como todas estas personas que nos vestimos de negro y hablamos cosas con referencias súper intelectuales y viendo el error muy de cerca y criticándolo. Y en mi trayectoria profesional, toparme con personas como Marce, que al contrario son personas como muy llenas de vida y muy llenas de luz y que te acompañan en los procesos y que el error no es tuyo, sino es de todas y cómo lo resolvemos y entre mujeres echarnos la mano independientemente de dónde vengamos. Para mí encontrarme con Marce en mi camino profesional fue entender que sí se puede ser desde otra manera, ¿no? O sea, y que sí podemos ser afectivos entre nosotros en el gremio y eso para mí fue como, wow, o sea, si de alguien lo aprendí es de ti, Marce. Entonces, estoy súper, súper, te digo, honrada de que estés aquí y también, o sea, tu historia se me hace súper, súper linda. Entonces, creo que es una historia que nuestra audiencia puede escuchar y aprender muchísimo de todas los obstáculos que has ido brincando y pues nada, Marce, bienvenida, este es tu espacio y gracias por tomar esta invitación. Ay, te agradezco mucho esa introducción, Cari, porque creo que es una cosa que para mí es fundamental, es poder, digamos, hacer equipo, poder disfrutar del trabajo, y eso yo creo que se logra con con esa forma de trabajar, digamos, donde prevalece la parte como más emocional, más humana, más de acompañamiento, y entonces creo que eso es una manera de que me ha salido a mí, que no es que me la fabriqué, que ha sido parte de mi vida y creo que eso es algo que de alguna manera me ha definido un poco en el camino y en el recorrer, ¿no? Desde que empecé en este mundo profesional. Te agradezco muchísimo la presentación y me encanta poder estar con ustedes y compartir con ustedes este espacio y bueno, vamos a ver qué sale. Sí, y bueno, pensando también en personas un poco como yo y quienes tal vez no tienen la oportunidad de haberte conocido antes, a ver si quisieras presentarte a nuestra audiencia de la manera que tú quisieras que la audiencia te conozca. Sí, bueno, a mí eso me conflictúa mucho porque nunca me gusta hablar de mí. Como les dije al principio, prefiero estar yo detrás de cámara, pero porque prefiero que la gente, digamos, sepa más o menos cómo soy a partir de lo que hago y no de lo que digo, ¿no? Ujú. Pero bueno, si me toca un poco presentarme, creo que una de las cosas que
define y que de una manera muy sustancial es que soy venezolana de nacimiento y de corazón. Y soy mexicana por adopción. Llegué aquí a México hace 21 años y veníamos por un año, todos los cuatro, la familia completa, mi esposo y mis dos hijos, y pues nos fuimos quedando primero porque se fueron dando las oportunidades de trabajo acá y después porque la situación en Venezuela se puso cada vez más compleja. Y entonces decidimos darle sobre todo a nuestros a mi hijo y a mi hija, pues la posibilidad de tener otros lugares, ¿no? Donde crecer y darnos también a nosotros la posibilidad de un espacio laboral que nos permitiera poder desarrollarnos, ¿no? Entonces creo que digamos, es lo que soy fundamentalmente. Y otra parte, otra cosa que creo que me define y tiene mucho que ver con lo que dice Cari, es que soy mamá de Sebastián y de Julia, de 27 y 23 años, y creo que como me decía una maestra de Sebastián cuando estaba chiquitico, tengo el cerebro mamífero hipertrofiado, entonces mi, soy como mamá, ¿no? Entonces es un rol que me define sustancialmente y entonces eso de cuidar, de acompañar, de crear, digamos, espacios de comunicación, de, de, de disfrute, tiene que ver con esa parte como mía muy de gustar como cuidar, ¿no? Y estar ahí y acompañar. Y entonces creo que eso es algo que me define y define mi forma de ser en todos los ámbitos, ¿no? Creo que es algo que es importante comentar porque sí siento que todos cuando trabajo en mi oficina o cuando empiezo, me dicen es que Marce es la mamá, así, o sea, es que ella es como una mamá. Entonces, eso, digamos, eso no quiere decir bueno, sí quiere decir, soy un poco angustia, o sea, me angustio y tal vez ese cerebro mamífero hace que sea pesado, sobre todo para mis hijos, ¿no? Entonces, porque estoy como, a lo mejor soy como mamá gallina y estoy todo el tiempo pensando en los peligros y queriendo como protegerlos, ¿no? Entonces eso de alguna manera me hace ser un poco eh, eh, o, digamos me define, ¿no? Como persona y creo que es algo que me acompaña en todos mis ámbitos, que no solamente es en el espacio familiar, sino soy un poco así en todos lados, ¿no? Y pues soy arquitecta de profesión y museógrafa de oficio. Y eso, digamos, es algo que aprendí de forma empírica y creo que es lo que me ha, digamos, en lo que me he desarrollado fundamentalmente en mi carrera profesional, ¿no? Creo que más o menos eso es, soy una persona que cree en la humanidad, aunque cada vez me lo ponen más difícil, ¿no? Y que las cosas, que me gusta la gente, que no me gusta el gentío, o sea, entonces, esa frase o ese verbo mexicano me encanta, lo de engentar, o sea, Ay, eso sí. me parece fantástico y creo que describe perfectamente lo que siento cuando hay demasiada gente, ¿no? Eso me aturde un poco y me da un poquito de claustrofobia. Y también creo que algo que decías tú, Cari, al principio, creo que vivo, digamos, he escogido, y mira que he tenido pérdidas muy importantes en mi vida, y he escogido naturalmente, digamos, la alegría como como una manera de estar en el mundo, ¿no? Como una manera de estar en la vida. No es que es una cosa forzada, sino que así soy. Y trato de que eso esté reflejado tanto en las cosas pequeñitas como en las cosas más complejas, ¿no? Cuando tengo que llorar, lloro, soy lloroncísima, entonces eso hace también que, que, que me libere de las cosas, digamos, o de las tristezas, o que las sepa gestionar de una manera también más sana, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Marce, y justo algo que mencionaste ahorita es que te consideras arquitecta, ¿no? Entonces, como que la pregunta de cajón de este podcast es justo esa, ¿no? Si te consideras o no arquitecta y si nos pudieras desarrollar un poquito más el por qué sí, a pesar de dedicarte a algo más tangencial y no tan Sí, tradicional.
Mira, sí, me considero muy arquitecta, o sea, me gusta ser arquitecta porque realmente me gusta, me emociona el espacio, me emocionan los espacios, o sea, no, cuando voy a un lugar que digamos, o un espacio, hay momentos en que me emociona hasta, en serio, se los confieso, hasta salírseme las lágrimas. O sea, hay una cosa ahí que me produce la arquitectura, el espacio, que realmente no sé si al no haberlo estudiado tuviera, digamos, ese mismo feedback o esa misma relación con el espacio y con la arquitectura. A mí particularmente me encanta la arquitectura, me siento arquitecta. Eso no quiere decir que me gusta el ejercicio de la arquitectura o que me gusta el ejercicio solo de la arquitectura tradicional. Me gusta muchísimo lo que hago, o sea, creo que llegué ahí de una manera, digamos, no buscada, y ya les contaré cómo fue, pero me gusta pensar también que estas otras escalas del diseño, que estas otras escalas de la generación de espacios y de la generación de recorridos, también genera emociones y también puede, digamos, generar, sí, emociones que, aunque sean efímeras, puedan perdurar muchísimo en el tiempo, ¿no? O sea, esas acciones pequeñas pueden también tener un impacto sobre la gente más allá de la arquitectura en otra escala o en gran formato, ¿no? Entonces yo creo que, pero sí me siento como muy arquitecta y me encanta la inteligencia de la gente o de las personas para resolver los espacios, ¿no? Eso me fascina, o sea, es una cosa que realmente me fascina, y entonces creo que me siento cómoda con eso, me siento a gusto. Hay ejemplos, por ejemplo, de arquitecturas que yo entro y tú dices, wow, o sea, yo me acuerdo que recién graduada me fui, tuve la posibilidad de irme a Europa en el año, hace años, ustedes no habían nacido ni siquiera, creo, en el año 92 conocí Europa y, y bueno, Carlos, mi esposo, que todavía es mi compañero y tenemos muchos años juntos, tenemos 38 años juntos, íbamos los dos carajitos, íbamos los dos así, y entonces él me iba acompañando y bueno, llegué a Italia, imagínate tú, la cuna de la arquitectura también. Entonces llegué y yo vamos a ir a tal iglesia, entonces él era el que tomaba las fotos y yo entonces iba, entonces yo entraba a una iglesia gótica y me emocionaba fundamentalmente, y me emociona la capacidad de la arquitectura de crear emociones. Esa parte me parece fascinante. Entonces, la arquitectura gótica, que claro, la usaban para cosas terribles en el sentido de que lo que querían era sentir que el poder que tenía Dios y todo, entonces lo hacían a través de la arquitectura, creando esa cosa fría, alta, que te empequeñecía a ti Eso me parecía interesantísimo y me parecía fascinante. Ver las plazas, dice, no, o sea, creo que sí soy una amante de eso, de esa arquitectura que crea emociones y de la capacidad de la arquitectura para eso, ¿no? Y emociones grandes o emociones íntimas, o sea, creo que a mí eso me encanta. Y creo que en eso la museografía también puedes lograr eso con la museografía, ¿no? Y también lo puedes lograr con la escenografía y con las instalaciones en el espacio público. Creo que eso es lo que yo más valoro y admiro y me gusta del diseño, ¿no? Del diseño, más allá de la arquitectura, del diseño, de la capacidad que tiene el diseño para generar eso, ¿no? Ujú. Ahora que dices eso, como que se ve un hilo bastante claro, supongo, en las cosas que he sabido de manera tangencial que has estado haciendo, pero me dan ganas de preguntar tal vez más en profundidad, o bueno, la profundidad que se quiera, ¿no? Pero ¿cómo fue que tal vez desde ese momento que te graduaste fuiste a Europa? ¿Cuál fue todo ese camino que hiciste para llegar a darte cuenta que en la museografía y tal vez en esa pequeña escala también encontrabas esa emoción que pensabas tal vez inicialmente solo estaba en estos grandes edificios? Sí, creo que fue muy,
te digo, fue muy azaroso cómo llegué yo a eso, ¿no? Yo fui a Europa en el año 92 y en el 93 me fui a hacer un posgrado, una maestría en Madrid en, en conservación de patrimonio arquitectónico moderno. Entonces, pues otra cosa. Entonces Ajá. hice mi posgrado, me regresé a Venezuela y empecé a trabajar, me llamaron para trabajar en el Museo de Ciencias para recuperar ciertas partes del edificio, que es un edificio de los años 40 del siglo pasado, de un arquitecto fantástico que si no conocen, porque a lo mejor es Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto moderno, Sí. que estaba recién llegado de Francia, un poco a medio camino, neoclásico el edificio, pero que tenía un valor muy interesante. Y entonces me llaman para que vaya a trabajar en la parte de restauración y de recuperación de ciertos espacios del edificio. Y estando ahí, pues éramos un grupo muy pequeño. eh, Empezó el jefe, el director, Sergio Antillano, amigo además, me dijo, oye, Marce, vienen estos póster de Jean Piaget, el psicólogo suizo, vienen estos póster que nos van a dar dinero de la embajada, vamos a hacer una exposición, ayúdame con esto. Y entonces yo, una exposición de 50 metros cuadrados, dije, bueno, ok, perfecto. Y empecé y me encantó porque entre un compañero amigo y yo, no solamente la diseñamos, sino que la montamos. Entonces a mí el hacer, el poder ejecutar me pareció también buenísimo. Entonces era en ese momento, ¿verdad? Con un retroproyector, todos los póster tenían como una gráfica como de fondo de agua con la letra de Jean Piaget. Y entonces eso mismo nosotros lo proyectamos en el muro, hicimos como una gran gráfica en todas las paredes y sobre eso. Entonces hicimos una cantidad de cosas literalmente a mano, que creo que fue como una introducción a la museografía muy, muy directa y muy Autodidacta. autodidacta y además como, como literalmente hecha a mano. O Ajá. sea, lo hicimos nosotros. Entonces, bueno, en un rinconcito teníamos que hacer como una especie de pequeña simulación del estudio de Jean Piaget, que era un desastre. Entonces yo me traje un traje de mi papá, un termo mi papá era psiquiatra, entonces tenía el estudio también hecho un desastre, un termo, entonces amarillamos unos periódicos. Entonces ese fue el inicio de mi incursión en la museografía, pero además como el museo estaba teniendo relaciones con la Villette, con la Ciudad de la Ciencia y de la Industria en Francia, vinieron unos franceses a darnos una asesoría y vieron la exposición. Y les pareció esa exposición tan chiquitica como muy, muy particular y bonita. Y Ajá. entonces empecé como, tú sabes, todo se fue sumando y terminé metiéndome de lleno completamente en la museografía y ya la restauración la hacía tangencialmente y me metí en el medio, ¿no? Y la verdad es que eso fue, para mí el Museo del Trabajo en el Museo de Ciencias, en el que estuve 9 años, fue, yo te puedo decir que de mi mundo laboral lo recuerdo como lo mejor que me ha pasado en el mundo, ¿no? Porque pude ir a Francia, estuve en una pasantía en la Ciudad de la Ciencia y de la Industria, con los museógrafos, tuvimos un museógrafo fantástico francés que nos acompañó en muchas exposiciones, entonces creo que fue como un trabajo empírico, pero estuve como en el momento en que tenía que estar y con la gente que tenía que estar y fue un aprendizaje súper interesante. Ujú. Eso es muy lindo, Marce. O sea, ahorita que lo analizo, o sea, creo que, digo, hay gente que probablemente en la misma obra de una casa más grande sí puede meter las manos y les gusta y lo hacen, pero creo que no me había puesto a analizar que algo que también coincide como desde mi lado es esta capacidad de que cuando haces una exposición puedes tú hacer cosas, ¿no? Es de como que te da la agencia de y como que eso hace que además como que afectivamente te conectes también con la exposición. Entonces eso se me hace súper, súper bonito. Y entonces, Marce, me quedé como un poco curiosa de saber cómo fue ese salto entonces a México, ¿no? O sea, cómo, o sea, cuál fue tu camino después, ¿no? Estuviste en el museo 9 años y después, ¿qué pasó ahí? Bueno,
en el museo hice como 20 exposiciones. Unas nos salieron buenísimas, otras nos salieron fatales, pero de todas aprendimos, o sea, porque, bueno, unas eran como, digamos, muy básicas. Hay una cosa interesante en ese comenzar, que es que ninguno tenía experiencia previa, ni el director dirigiendo museos, ni yo haciendo museografía, ni el conceptualizador o el curador o haciendo eso, porque Alejandro era el investigador o el conceptualizador, era dramaturgo de teatro. Estaba el diseñador gráfico, que sí era diseñador gráfico, estaba yo, que era arquitecta recién llegada al mundo de la museografía, Sergio, el director, ingeniero, pero, o sea, éramos todos aprendiendo. Entonces, como estábamos aprendiendo y queríamos cambiar la manera de hacer museografía y de hacer exposiciones, nos lanzábamos cosas que a veces nos salían bien y otras veces no, pero empezamos a trabajar mucho con esas exposiciones que generaran emociones y no solamente el elemento puesto en el muro, ¿no? Sino crear atmósferas, trabajar con la luz, trabajar con el sonido. Entonces empezamos a inventarnos cosas, trabajar con la gráfica en formatos muy grandes que generaran como atmósferas y como espacios, ¿no? No solamente la gráfica como el texto, sino la gráfica como escenografía, como ambiente, ¿no? Entonces creo que eso nos dio como un aprendizaje que no lo hubiera hecho yo a nivel académico en ningún lado, ¿no? Y no existía además en Venezuela, y yo creo que en buena parte del mundo no existía la carrera de museología o de museografía. Eso es bastante reciente, ¿no? Entonces bueno, hice muchas exposiciones, y cuando a Carlos le ofrecieron, a mi esposo le ofrecieron trabajar en un proyecto acá, me dijo, ¿te vienes conmigo? Y yo, bueno, claro, tenía los dos, a mi hijo y a mi hija pequeñitos, ¿no? Y le dije, claro, nos vamos un año, permiso no remunerado, tal, ok, pido el permiso y me vine para acá, y a los 3 meses despidieron a mi jefe del museo por razones políticas, por un tema ahí. Y que eso es muy interesante también porque en el museo éramos 120 empleados y la mitad era chavista, ¿no? En ese momento, y la mitad éramos, digamos, no creíamos en eso. Pero, sin embargo, había un afecto más allá de cualquier tema político, que eso no nos perjudicó en lo absoluto. Trabajábamos muy bien, pero eso se fue afectando con el tiempo y el tema político empezó a filtrarse en todos los ámbitos, en todos. Y creo que eso, digamos, hizo que fuera mucho más hostil trabajar en esos espacios. Uno de los brazos políticos más importantes fueron los museos, y porque, bueno, digamos, creaban discurso y creaban contenidos, ¿no? A favor de los procesos. Y entonces despidieron a mi jefe, y yo, bueno, lloré así como 5 días, así sin parar, porque era mi espacio de trabajo cuando volviera, y decidí bueno, nada, eso pasó y tal, y entonces a Carlos, pues pasó el tiempo y a Carlos se le fueron ofreciendo otras opciones, se le fueron presentando otras opciones de trabajo, y pues yo eh, durante casi 3 años estuve casi que con las maletas en la puerta, porque cuando dijeran, ok, esto se acabó, nos regresamos. Pero en un momento, como les digo, en el 2008 hubo un cambio importante se quiso en la parte educativa en Venezuela meterse con los colegios y con los contenidos escolares, y dijimos, coño, no queremos esto, y empezamos entonces a pensar ya en quedarnos en México. Y se presentó la posibilidad de naturalizarnos, Carlos y yo, y decidimos naturalizarnos, y después pedimos a mis hijos, también los naturalizamos, y yo entonces cambió mi estatus y yo pude empezar a trabajar formalmente. Yo los primeros años trabajé en la UNESCO haciendo proyectos como consultora externa en el ámbito de la museología. Entonces, eso fue mis primeros trabajos acá. Trabajé como asesorando un museo de la educación y de la cultura de la ciencia y de la educación, que se iba a abrir en Pachuca, por cierto, Karina, Mm. que lo íbamos a desarrollar allá, y éramos nosotros los consultores que íbamos y veníamos, ¿no? De la UNESCO. Eso al final no se dio aquí. Hicimos uno también
que iban a hacer el Museo de la Tecnología y de la Educación, que lo trabajamos. Ay, no me acuerdo quién era el secretario de Educación Pública de la Ciudad de México, pero era un súper proyecto, lo dejamos en documentos y al final tampoco se hizo. Y entonces esos fueron como mis primeros trabajos, daba clases y después entonces decidí por una recomendación de un amigo porque no lograba entrar en el ámbito de la museografía, porque si yo vivía en Venezuela o en Caracas, que era un núcleo así chiquitico, ¿no? Que todo el mundo se conocía, pues en Ciudad de México yo no conocía a nadie. Ujú, sí. Entonces vi que había un posgrado en Arquine, que manejaba Arquine, que era el posgrado de espacio efímero, que hacía con la Universidad de Cataluña, era Arquine y Universidad de Cataluña. El primer año no lo pude hacer porque la primera vez no lo pude hacer, la primera edición, porque era muy caro, no lo podía pagar y tal. Y la segunda edición dije, mira, me endeudo y lo hicimos y tal. Y porque me habían dicho, mira, si tú quieres meterte en el mundo en el espacio que quieras, una de las maneras más efectivas es estudiando algo. Y efectivamente empecé a estudiar espacio efímero, que fue una especialización de 9 meses y me cambió la vida sustancialmente, porque primero la gente con la que estudié, o sea, los profesores, eh, eh, con Ana Adrià, que es quien hace el posgrado dentro de Arquine, pues generó un posgrado, una especialización maravillosa, porque eso yo creo que es muy interesante en el espacio que estamos hablando. No partía desde la arquitectura formal para nada, era al contrario, era desde la emoción, era cómo se podía crear espacios y crear, eh, digamos, experiencias, ¿no? A partir fundamentalmente de la emoción. Entonces nos cambió completamente. La forma era la consecuencia. Lo importante era crear emoción. Entonces creo que eso para a mí fue así como, o sea, me cambió completamente la vida ese posgrado. Y ese posgrado, una vez que terminé, pues me conectó con Mextrópoli y Arquine, porque me invitaron a producir las exposiciones en el 2018 y pues ya llevo 8 ediciones haciendo las exposiciones. Y han surgido otras cosas después, pero digamos, ese es mi medio fundamental. Entonces, efectivamente, estudiar eso primero me cambió la manera de pensar y de entender, digamos, la forma de crear espacios o desde dónde, ¿no? Me gusta esa manera de crear espacios. Y por otro lado también me conectó con la gente que quería que me conectara, ¿no? Para poder hacer lo que hago ahorita. Ujú. ¿Y cómo ha sido todo ese, o sea, bueno, antes creo que especialmente cuando te hacen o nos hacen tal vez esas preguntas de cómo fue que llegaste a esto, te hace repensar y ver tu historia como, mira, esto se encadenó con esto y esto y esto y esto, y al final todo es Ujú, parte de una ujú, serie de, o un tejido de relaciones y de eventos que son fortuitos, pero al mismo tiempo no, o que se fueron ujú, buscando de ujú. alguna manera. Eh, y ahora, todo esto que dices que te llevó tal vez a ser parte de Arquine, especialmente Mextrópoli, ¿cómo ha sido ahora ya el proceso? Porque una cosa es estar trabajando en museos, ¿no? Pero otra cosa es tal vez ver Ujú. esto de instalaciones en el espacio público o ya empezar a hablar de eventos que tienen una escala más de ciudad o cómo se dialoga con el espacio urbano. ¿Cómo ha sido ahora esa experiencia para ti? Mira, fíjate que en esa parte, quien se encarga de la instalación en el espacio público es Ana Adrià, Ah, que ok. ella, la Mm, que lleva Ana Adrià y Josué, que son los que llevan todo lo que tiene que ver con los pabellones y las instalaciones en el espacio público. ok. Ahí nosotros no estamos, María y yo, porque María se suma al equipo de producir exposiciones en el 2022. María Escamilla, arquitecta formal, pero que también
esto es muy, muy simpático, hizo el mismo posgrado que yo, la primera Ah, edición de Espacio Efímero, fíjate cómo se va juntando, todo. y eso es muy bonito para que vean. María y yo nos conocimos de ir a tomar café en el mismo café. Yo dejaba a mis hijos en el colegio, a Sebas y a Julia los dejaba en el colegio, y antes de empezar mi día, me iba a tomar café en un cafecito de una esquina aquí en Parque México y me leía el periódico, ¿no? Eso era como mi empezar el día. Y María llegaba a tomarse un café en el mismo sitio. Y entonces nos empezamos a saludar, hola, hola, y empezamos a hablar, ay, tú eres arquitecto, sí, tal, pero de café. Y entonces un día cuando me voy a hacer la entrevista para meterme en el posgrado de espacio efímero, que por cierto yo iba antes de que Mextrópolis fuera un festival, Arquine hacía en las conferencias todos los años, conferencias que eran, digamos, en el teatro, donde durante 2 días era meterse de lleno a escuchar de arquitectura, ¿no? No solamente por arquitectos, sino personas que digamos, estuvieran involucrados en el hacer ciudad, que es muy interesante esa parte de Mextrópoli y de Arquine. Y yo iba religiosamente todos los años al Congreso de Arquine, porque además era por tema, y me acuerdo que una era la arquitectura y el arte, otro era la caja, por ejemplo, una cosa tan conceptual, otro era, entonces creo que, digamos, íbamos, un amigo mío venía siempre en esa fecha y nos íbamos los dos así como estudiantes jovencitos a escuchar, ¿no? Y después cuando se transformó en festival, que se abrió al público, que se empezaron a hacer todas estas actividades que involucran a la ciudad realmente y el uso de la ciudad eh, y el disfrute de la ciudad, pues yo hice el posgrado, pero cuando yo me fui a hacer la entrevista con Ana, yo le dije, oye Ana, pero yo voy a ser así como la mamá de todos, ¿no? Porque yo tenía 50 años en ese momento. Y me dice, no, Marcela, porque no nos conocíamos. La primera edición vino una persona de tu edad, una arquitecta de tu edad, bailarina, y yo dije, arquitecta bailarina, y dije, es María Escamilla, sí, o sea, María, la que yo conocía en el café, había hecho la primera edición del... Entonces, claro, todo se fue como juntando y ahorita las dos hacemos las exposiciones de Mextrópoli, hicimos el posgrado, creo que hay cosas que como que sí, como que la vida te las va poniendo, ¿no? En el camino o uno, porque son coincidencias que llaman la atención, ¿no? Esto que pareciera aleatorio, pues llegó a, a generar pues este equipo que somos María y yo haciendo exposiciones y Ana Adrià, con la que ahorita estoy haciendo escenografía, porque este año empecé a meterme en el mundo de la escenografía porque Ana me invitó y la verdad es que es otro lenguaje, pero es muy bonito, es súper Cuéntanos mágico sobre y eso, eso también. Marce. Cuéntanos Sí, sobre eso, o sea, eso ahora, es, ¿por qué la escenografía? mira, cuando yo hice el posgrado, Ana daba la parte de escenografía y a mí me pareció fascinante también. Me parece cómo también tú generas o puedes crear espacios donde se den historias, ¿no? Y cómo la escenografía forma también parte fundamental de esa historia, ¿no? Y tú como espectador eh, ves eso y digamos, tienes, en el caso de la escenografía o en el caso del teatro, generalmente tú como espectador tienes una actitud más pasiva, ¿no? Tú Ujú. observador ves, ¿no? En el caso de la museografía es distinto porque es otra escala y el espectador tiene una actitud como más activa porque la recorres en un tiempo que tú quieras, en la forma que tú quieras y creo que esas son dos cosas que son sustancialmente diferentes. Pero entonces siempre me había gustado y siempre se había quedado esa cosita ahí. Y este año Ana estaba saturada de trabajo y me dijo, oye, Marce, ¿quieres meterte conmigo a hacer esto? Primero, me dijo que si le ayudaba a remontar una obra que a ella la habían llamado para hacer la iluminación y no le iba a dar tiempo de hacer la parte de estar en el montaje de la escenografía.
Eso fue en una obra muy bonita que se montó en la UNAM, que se llama Django. Es preciosa y es con marionetas, y yo lo que hice literalmente fue tirarme en el piso a poner los, digamos, los masking que especifican a dónde se tienen que poner los muebles o, o cómo se tiene que mover el actor o la actriz, ¿no? Entonces, literal, lo que hice fue arrastrarme en el piso a pegar. Ese fue mi trabajo, un trabajo de talacha divertido, el equipo fue maravilloso, pero empecé a conocer el mundo de la escenografía, el espacio del teatro, todo, las varas que cuelgan las luces, o sea, empecé a entender esa otra caja arquitectónica contenedora de un espacio que se transforma permanentemente, ¿no? Entonces eso me pareció fascinante. Bueno, ese fue lo primero. Y después diseñamos la escenografía para una obra de teatro que se montó en el Teatro Helénico, que se llama Anatomía de un suicidio, que estuvo o sea, estuvo súper llena, tuvo muy buena receptividad por parte de la gente. Y bueno, hicimos un elemento muy arquitectónico, ¿no? Dentro del ámbito del teatro, pero es impresionante el trabajo del director y de las actrices y de los actores, como una cosa que empieza, digamos, de un texto escrito, se convierte en una historia, es que donde, o sea, la manera en que él usó la escenografía, la manera en que él movió a los actores es mágico. Realmente, cuando tú empiezas a ver los ensayos y terminas de ver la obra, tú dices, wow, o sea, realmente es mágico, ¿no? Entonces, esas han sido como mis dos experiencias. Yo creo que vamos a seguir trabajando Ana y yo cuando sean, digamos, escenografías más grandes. Creo que pues lo haré con ella o participaré con ella en eso. Entonces también ha sido muy rico, y le comentaba yo a un grupo de alumnos con los que trabajé hace poco que es muy interesante porque aunque se genera espacio, aunque se trabaja con elementos similares, aunque es efímero en el tiempo, ¿no? O tiene una temporalidad corta, igual que la museografía, los detalles y la escala es totalmente diferente. Cuando en museografía tú tienes que estar pendiente del detalle porque tú te acercas mucho al elemento. En el teatro lo ves de lejos, la iluminación tiene un valor fundamental, tiene un peso fundamental, y entonces tú no tienes que estar pendiente de los detalles. O sea, tú puedes pintar de negro y eso desaparece en la caja escénica. En cambio, en la museografía no. Entonces, eso me parece también maravilloso. O sea, como igual que en la arquitectura, tú también tienes una relación con el elemento mucho más próximo, ¿no? Porque puedes tocarla, puedes ver si es fría, si es caliente, te puedes sentir que te da frío estar adentro o no, o sea, dependiendo del material que utilicen, ¿no? Cada escala y cada forma de generar espacios tiene una particularidad que me parece maravillosa y Oye, Marce, fascinante, ¿no? me quedé pensando si tal vez, o sea, lo que decías al principio, ¿no? De que tal vez tu personalidad es más de estar tras bambalinas o así. Y creo que es parte, o sea, como que ahorita lo conecté así de, al final de cuentas es lo que está haciendo ahorita con todo lo de la museografía, que algo que me parece muy bonito de la escenografía, perdón, es que al final quien recibe los aplausos y así son los actores, pero, Total. pero como si no hubiera una buena escenografía, así también se les caería el evento, Sí, ¿no? O sea, como sí, que sí. me parece curioso cómo al final de cuentas tu misma personalidad fue encontrando como este lugar ahora en la escenografía, y me parece como un área de la arquitectura, una especialización de la especialización muy interesante que no habíamos tenido en el podcast, que yo me declaro pues muy ignorante porque la verdad no sé muchas cosas, pero que se me hace bien interesante. Y nada, te quería preguntar, ¿ahora prefieres más como, o sea, cuál te gustaría que fuera más tu camino? O sea, seguir más en temas de museografía o más como que ahora tu corazón te dice más la escenografía, o quieres seguir como con las dos, o sea,
Mira, creo que quiero seguir con las dos. Me siento muy, digamos, segura haciendo museografía, aunque cada exposición es un reto complejo, ¿no? Porque, bueno, hay exposiciones pequeñas, exposiciones de diferentes formatos, pero cada exposición es un reto diferente. No me siento que para nada, no me las sé todas en lo absoluto, cada una, es interesante eso también, cada año conozco con cada producción de exposiciones, conozco materiales nuevos, conozco nuevas maneras de comunicar, conozco nuevas maneras de hacer museografía, porque muchas de las museografías las diseña otro equipo y nosotros, María y yo, lo que hacemos es hacerlas posible, producirlas, mandar a fabricar, mandar a producir toda la parte gráfica, tener la relación con los espacios donde vamos a hacer la exposición, mandar digamos, acondicionar las salas para la llegada de la exposición. Entonces, toda esa parte es una parte como más de producción y menos de diseño, aunque todo el tiempo tenemos que estar resolviendo cosas de diseño en el momento. Entonces, eh, eh, digamos, ese camino me lo sé, ese camino lo tengo claro, pero cada exposición es una sorpresa y me enseña nuevas cosas y nuevas maneras de hacer y nuevas maneras de comunicar que creo que si no sería entonces hay como un poco más fastidioso tener que volver a hacer exactamente lo mismo todos los años, ¿no? Y eso te permite la museografía, que es que cada cosa es cada proyecto es totalmente diferente y hacemos entre 6 y 8 exposiciones al año, en el mismo momento y en el mismo tiempo. Entonces, estamos como loquitas, este, caminando de un lado para otro aquí, nosotros que pues somos las mayorcitas del equipo, estamos, pero que subiendo escalera, bajando escalera, o sea, no nos agüitamos en lo absoluto con el trabajo físico que hay que hacer Ujú. para poder llevar a cabo eso. Pero la escenografía me encantó también y creo que, oye, me encantaría poder seguirme desarrollando en ese medio, en esa área, ¿no? Que es otro lenguaje. Me llamó la atención lo diferente que es a las otras formas de generar espacio, ¿no? Y creo que la iluminación, que es un recurso fundamental también en la museografía, pero en la escenografía, porque es parte del lenguaje, ¿no? Y que desconozco, me parece también interesantísimo. No creo que quisiera meterme en eso, pero sí me parece impresionante cómo con la luz puedes crear atmósferas, pero y sin casi ningún espacio físico, sin nada físico, ¿no? Entonces eso me vuela la cabeza y me encanta, me encanta. Y hay una cosa que como yo soy de la generación analógica, ¿verdad? Entonces, soy mucho de hacer maquetas. Ujú. Entonces, yo a veces me cuesta, sobre todo en la escenografía, entender el espacio sin poder verlo. Entonces, esa parte me encanta hacer maqueticas de estudio y yo creo que en eso Ana y yo somos muy parecidas, entonces nos encanta, y mire, y si le quitamos aquí, entonces creo que eso también hay una cosa ahí con la mano con el hacer, que es algo que a mí me encanta y que lo mantengo, ¿no? En lo que hago desde que Ujú. empecé en esto. A mí algo que ahora me da curiosidad escuchándote, por ejemplo, que hablabas de cómo cada exposición es un reto, o bueno, cada proyecto, porque igual es algo que tienen este tipo de prácticas que te permiten ir explorando y aprendiendo muchas cosas en la medida que pasa cada Ujú, una de ellas. O sea, no estás haciendo exacto. siempre una misma actividad, sino que cambia siempre dependiendo el proyecto. Pero no sé si en algún momento eso fue algo, y no sé si tal vez esto viene más a nivel como de curiosidad personal, pero tal vez sé que hay muchas personas que transitan en muchos casos con esto de tengo que tomar una decisión de hacia dónde va mi camino, porque, o sea, tener súper claro tal vez desde que salimos de la carrera, queremos hacer esto, y sentir que si vas avanzando y no logras llegar a ese camino, como una especie de desesperación, yo tengo que tomar una decisión, tengo que ir hacia allá. Y al que tú estés incluso como explorando otras áreas, te hayas motivado, o sea, bueno, también sé que muchas veces migrar no es necesariamente algo porque uno decida,
Exacto, exacto. Pero o sea, por las circunstancias también que pasaste, el cambiar de lugar, cambiar de territorio también es parte de ir tomando nuevas decisiones o abrirte a nuevas experiencias, a cambios. ¿Cómo ha sido en tu trayectoria eso? No sé si en algún momento lidiaste con eso, hubo cierta angustia o realmente siempre ha sido un fluir de sentir que la vida es ese tipo de experiencia. Mira, qué buena pregunta y a la vez qué compleja, porque Mm. sí, creo que hay una cosa que juega a mi favor y es que tengo una importante capacidad de adaptación, ¿no? Y creo que eso ha ayudado o me ha hecho que, bueno, que este cambio tan radical de cambiar de un país a otro con dos niños pequeños, que estábamos al principio solito y eso se fue ampliando porque fue llegando más gente, ¿verdad? Y nosotros fuimos acogiendo a la familia que fue también viniendo. Lo que uno ha vivido también le ha enseñado a tener esa capacidad de, ajá, bueno, como sí está compleja la cosa, pero voy para adelante, ¿no? O me adapto y veo eso en términos, digamos, personales, que creo que juega un poco a mi favor. Pero por otro lado, sí hay, digamos, esa necesidad de moverme o digamos, yo creo que, bueno, vamos a armar mejor la cosa. La forma en que me fue llegando, digamos, la posibilidad de trabajar en museografía y no en arquitectura directamente, no fue algo como que me lo planeé, no fue algo que busqué, sino que se fue dando y resultó ser algo que me apasiona, pero de verdad es algo que cada vez que termino una exposición digo, ay, qué rico, puede ser muy sencillita, puede ser, pero el hecho de haberlo hecho y el hecho de generar un recorrido, algo que la gente va a recorrer, me parece que es súper fascinante, ¿no? Y por otro lado, la escenografía sí fue algo, digamos, un poquito más estructurado. Bueno, me invitaron, y de alguna manera se sabía que ya había un interés previo, pero también eh, lo que me parece, digamos, habla un poco de cómo soy yo, es que no me gusta explorar, ¿no? No me quedo en solamente una manera de hacer las cosas, sino que me gusta explorar y he tenido la posibilidad de hacerlo. Tanto hay una cosa importante y es que pues tengo a un compañero, mi pareja, que también entre los dos, digamos, él genera, porque lo cierto es que este medio no genera recursos, muchos recursos, ¿no? Entonces, pues compartir la vida con alguien que también te apoye en ese sentido, pues ha permitido que yo me mueva en el mundo que me gusta a nivel profesional y que experimente otras maneras también de hacer. Y yo creo que eso, pues, me ha permitido poder moverme en esos mundos y empezar con casi 60 años que tengo a hacer cosas nuevas, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Hay una cosa que es que eh, creo que me gusta aprender a hacer cosas nuevas. Y, 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 y no soy de las que yo llego y Ana, que es casi 20 años menor que yo, sabe de escenografía, pero, o sea, muchísimo. Entonces es algo que yo escucho, veo, aprendo y eso me encanta, no me hace sentir que yo con mi edad, no, o sea, al contrario, siento que tengo como esa, esa curiosidad, esa ganas de aprender siempre, ¿no? Igual que aprendo con mis hijos, que son, o sea, aprendo diariamente con ellos. Ellos, o sea, lo que yo he aprendido, uno llega, uno es mamá sin saber nada, pero lo que he aprendido siendo mamá con ellos es impresionante. Entonces creo que es eso, creo que también esas ganas de aprender y que soy en ese sentido bastante, ¿qué palabra podría usar? O sea, no soy cero ególatra, cero, o sea, no me gusta
inclusive me siento incómoda con el reconocimiento, ¿sabes? Esas cosas como prefiero como que formar parte del equipo, que nos vean como un equipo y no como un individuo, porque creo que además en este mundo, sobre todo, a lo mejor como arquitecto no, pero en la museografía y en la escenografía el trabajo es absolutamente en equipo. Tú no trabajas solo y es un trabajo donde todo el tiempo uno va como teniendo el feedback, transformando las cosas, volviendo a arrancar, o sea, creo que es un trabajo absolutamente en equipo y me siento cómoda trabajando en equipos también, ¿no? Es verdad que soy un poco intensa porque la verdad sí, y eso lo he trabajado con mi terapeuta porque ella me dice que muchas veces la gente te dice es que eres muy intensa, Marce, y te lo dice de una manera un poco despectiva y uno se debe sentir cómoda porque la intensidad, bueno, a mí en este caso me hace hacer las cosas, me hace tener como una velocidad que necesito en en este trabajo porque trabajamos con muy poco tiempo, con muy pocos recursos y es mm, complejo, ¿no? En la arquitectura los tiempos son más largos, en la museografía los tiempos son más cortos, en la escenografía también. Entonces, y no tenemos dinero, nunca. Entonces, eso hace que hay que ser muy efectivo en el tiempo, muy efectivo en los procesos. Entonces, puedo ser intensa y eso puede molestar mucho, pero logro después suavizar el asunto. Sí, no, o sea, yo me acuerdo contigo, Marce, que también, es que éramos un equipo de intensas todas, o sea, como que ahí no había, eh, Totalmente, ajá. total. Entonces, pero me acuerdo mucho como que también aquí voy a hacer una mención, un saludo a Eleonora, que era mi Tan compañera linda. también. Hasta hacíamos bromas, o sea, ya llegábamos al nivel de, bueno, pues ya si vamos a estar aquí un buen de tiempo resolviendo problemas, no sé qué, pues vamos a hacerle una bromita a Marce, ¿no? Entonces, ya como que de repente ya llegó ese nivel de confianza y como que al final lo disfrutamos mucho, y que creo que tiene que ver mucho con o sea, son posibilidades que da mucho la museografía, ¿no? Y que justo Totalmente. eso me lleva a preguntarte, que yo estoy curiosa de saber si nos quieres compartir alguna experiencia de montaje que te haya como rebasado mucho tus límites, y que aunque todo era como no, todas estas limitaciones que mencionas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con tiempos y presupuesto, y que a pesar de Sí, todo eso, le dieron la vuelta y se logró, y luego hay esas exposiciones que 5 minutos antes de la inauguración se quitó el último masking, ¿no? te la Así. tengo. Sí. Te tengo el ejemplo perfecto. El año pasado nos tocó, es que creo que nos pusimos demasiado golosos y terminamos haciendo 8 exposiciones. 5 en el Colegio San Ildefonso, una en el Museo de la Ciudad, a ver, 5, 6, 2 en Laguna. Una de las exposiciones que tuvimos en el San Ildefonso era la de Benedetta Tagliabue, que se llamaba Tejer Arquitectura, una exposición muy bonita sobre sus proyectos. Todo estaba bien, lo que pasa es que hay una situación y es que cada vez que trabajamos, que todos los años trabajamos con gente en Europa y sobre todo en España, en agosto es vacaciones, pero es vacaciones literal, cierran la computadora, y no, digamos, lo que no se hizo antes o lo que no se hace durante ese mes. Entonces, bueno, todo nos llegó tarde, muy tarde, y inaugurábamos la exposición el 20 de septiembre. Y el 20 de septiembre a las 9 de la noche nos fuimos sin haber montado nada, solo con los caballetes, que eran los soportes que, diseñados por Enrique Miralles, maravilloso soporte de madera. Estaba la mesa de él que se llama La Inestable, que es bellísima, que la hizo un arquitecto, un equipo de ebanistas que se llama José Lo Maderista en Guadalajara, que es buenísimo. Y hicieron la mesa, la trajeron, la mesa estaban los caballetes, pero ninguna de las fotografías y de las piezas que teníamos que montar en los caballetes, que eran 18 caballetes, nos fuimos a las 9 de la noche sin montar ninguno. No supimos cómo teníamos que montar eso. Nos había llegado muy
tarde, las fotos nos habían llegado el día anterior, y entonces se fueron a desayunar con Benedetta el día siguiente a las 8 de la mañana, y ella dijo, pero cómprense unos ángulos de tal cosa, cómprense esto, y lo montamos. Yo a las 8 de la mañana estaba frente a la panería o la ferretería esperando que abrieran para poder comprar eso e irme. Trabajamos con 4 equipos en paralelo y montamos la exposición desde las 9:30 de la mañana, desde las 10 de la mañana que arrancamos hasta la 1 de la tarde, que era la inauguración. Pero además, entrando la gente, nosotros saliendo literalmente por la puerta de atrás, y la gente entró a ver la exposición, y las piezas, muchas empezaron, bueno, no, como 2 o 3 empezaron a caerse porque no estaban bien sujetas. Entonces, claro, fue así como una adrenalina. Y yo me acuerdo que yo el día anterior, el día que nos fuimos a las 9 de la noche, nunca me había sentido tan desencajada en mi vida y tan frustrada. Y ese día era el cumpleaños de Carlos, mi esposo, y él había decidido hacer, yo le dije, yo no te puedo ayudar a hacer nada porque yo estoy en pleno montaje. No, yo voy a hacer una reunioncita. Y de repente el día anterior me dijo, Marcia, invité a 50 personas. Y yo, coño, o sea, bueno, llegué a mi casa y las 50 personas estaban en mi casa, o sea, baile, y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar o me pongo a bailar? Y decidí ponerme a bailar y me terminé acostando a las 2 de la mañana. Entonces, claro, el día siguiente, o sea, no, fue de una intensidad brutal, muy angustiante, muy angustiante. Creo que no fue agradable Ujú. lo que vivimos en ese momento, pero después el resultado, fíjate que fue una de las exposiciones más bonitas del festival del año pasado, Ajá. por cómo es el montaje. Estuvo Benedetta con nosotros todo el tiempo, y Benedetta nos decía, a las 12 tenía una entrevista y nos dijo, no vamos a terminar, no importa que el público entre y la vea como en proceso, como es parte de eso, y nosotros, yo les daré la guía y tal. Ella súper relajada, cosa que nos ayudó muchísimo, porque si nos hubiera Bien. tocado otro personaje intenso, digamos, pero ella sabía hasta dónde había llegado la responsabilidad de ellos también, y hasta dónde había llegado nuestra responsabilidad. Entonces, ella, cuando a la 1 llegó y vio que la exposición estaba montada 5 minutos antes de que abriera la puerta, dijo, esto no lo hubiéramos hecho, digamos, en España o en Barcelona, porque todo es como más cuadradito, ¿no? Mm, en México y en Venezuela pasaba lo mismo. Si nos teníamos que quedar 3 días seguidos, lo hacíamos, porque el dinero llegaba 5 minutos antes de que la exposición se inaugurara. Entonces, eso hacía que los equipos tuvieran que trabajar 3 días intensamente montando, y los franceses tampoco entendían cómo no teníamos el 100% de la exposición una semana antes, cuando yo estaba en el Museo de Ciencia. Creo que eso es algo que, para bien y para mal, tenemos en América Latina, que es que, bueno, somos como esa informalidad y esa manera de hacer, digamos, que, que es que, bueno, hay que hacerlo, y no importa las horas extras, no importa, que creo que no está bien, ¿no? Eso no está bien, porque ahí, digamos, se puede llegar a explotar a mucha gente en ese sentido, pero es una realidad, porque tampoco nos llegan los recursos, todo llega un poco más tarde, y entonces nos hace que el trabajo forzado esté siempre al final, ¿no? Ujú. Y no nos permite coordinarnos de una manera así como más estructurada a lo largo del proceso. Y eso, bueno, nosotros, digamos, conocemos eso y sabemos, por ejemplo, María y yo, que las últimas 2 semanas van a ser siempre como muy intensas, ¿no? Entonces creo que esa ha sido como de las experiencias más intensas, con un resultado que, por otro lado, tú dices, ay, bueno, valió la pena, ¿no? También me pasó con un par de exposiciones en Venezuela, en el Museo de Ciencia, donde literalmente poníamos el textico, la ficha técnica, y salíamos, y afuera estaba la gente esperando que se abriera la exposición. O sea, eso me pasó muchas veces. Yo me acuerdo que yo embarazada, así de 8 meses, que tirada en el piso montando, o sea, esas son cosas que sí, yo cuando estuve en la CITE, en la Ciudad de la Ciencia y de la Industria, ellos tenían una inauguración una semana antes o 3 días antes,
formal con la prensa y después la inauguración pública. Entonces la exposición estaba lista una semana antes y a las 6 de la tarde la gente cerraba la sala y se iba para su casa. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo van a terminar? O sea, hay otro ritmo, otras maneras de hacer. Creo que eso puede jugar a nuestro favor o también en contra, porque ya se sabe y entonces lo hacemos, al final lo hacemos, ¿no? Ujú. Y creo que a veces no está bien, Igual ¿no? en Pero eso, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso de que no está bien, ¿no? Pero ¿qué rol también juega el compartir esa como adrenalina o compartir la precariedad de no saber qué pasa en el futuro en la importancia de crear como vínculos en el equipo? Porque creo que precisamente para este tipo de trabajo, el que sea un equipo afianzado, que haya mucha confianza, haya total. mucho apoyo, es fundamental para que salgan a flote los proyectos. Absolutamente. Y en eso, María y yo, como además este, María tiene un equipo también muy interesante de trabajadores, o sea, trabajamos con el carpintero de María, que es lo máximo. Y ese carpintero que la ama y que nos ama, porque además como somos María y yo, José, entonces yo les llevo, entonces les llevo a todos café, les llevo a todos pancitos, o sea, se crea una relación, que es eso que tú dices, Camila, es así, se crea una relación, un vínculo que hace que el trabajo sea como más, este, menos formal y más afectivo, que creo que eso no pasa en todos los territorios y no pasa a lo mejor en los trabajos en Francia, ¿no? En los equipos franceses. Creo que nosotros creamos un vínculo que hace que el trabajo sea mucho más casi personal y que entonces la gente diga, no, sí, me quedo hasta que esto lo terminemos, ¿no? Y nos acompañen en el proceso. Y hicimos 3 llamadas, María y yo, y entonces el día siguiente estaban los voluntarios, José López, el que hizo la mesa de Enrique Miralles, ahí con Vic, el otro, el carpintero con su ayudante montando la expo, que no son montadores profesionales ninguno, pero éramos montando, encaramándonos, María y yo con un taladro, que además tuvimos que ir 80 veces después porque se nos iban cayendo las piezas, entonces tuvimos que ir otra vez porque era difícil el caballete donde se montaba. O sea, eso que tú dices creo que genera una relación personal que hace que las cosas puedan darse, puedan suceder y, y, se, y la gente se involucre desde otro lado, ¿no? Y creo que, bueno, lo vivimos con la exposición también que montamos, Karina, que estaba, o sea, ahí la gente, digamos, estaban los voluntarios, llegaban, ustedes se quedaban, o sea, eh, creo que eso hace una diferencia importante. Y en el trabajo de nosotros, con María y conmigo, eso se da muchísimo. Y yo tengo una relación, pero así como, ay, porfa. O sea, y nos tenemos cariño, hay un afecto que se genera real que creo que ayuda mucho, ¿no? El proceso. Marce, y si alguien se quiere dedicar a temas de museografía o de escenografía, como que me gustaría, con toda la experiencia que tienes y como todas estas aprendizajes que has tenido, como yo la verdad siento que lo haces desde otro lugar, ¿no? O sea, como qué consejo le darías, ¿no? Sí, mira, eh, a ver, creo que la gente tiene, o sea, si tú me preguntas qué le diría yo a un arquitecto o a algún diseñador que quiera dedicarse a esto, es que uno tiene que ver mucho. Una cosa fundamental es que tiene que ver mucho, tiene que ir mucho a las exposiciones, ver muchas exposiciones. Yo creo que eso es algo fundamental porque que también soy una admiradora absoluta de la inteligencia de la gente, entonces ver cómo resuelven ciertas cosas, digo, wow, entonces tú me ves siempre que voy a un museo, no solamente, porque además
además de gustarme el hacer exposiciones, soy una fanática de los museos como espectadora. O sea, soy de las que va mucho a los museos, pero desde hace muchísimo tiempo. Mis hijos dicen que yo me pongo, o sea, que para mí los museos son como centros comerciales. O sea, a mí no me interesa nada, nada. Soy un extraterrestre en ese sentido. Soy cero centro comercial, cero comprarme nada. Entonces, soy yo voy a un museo y me emociona, literalmente, me emociona ver arte, me emociona ver exposiciones más allá del arte o de lo que tú veas, el crear espacios, me emociona cómo puedes transformar un discurso teórico en un elemento visual, que es muy Ujú. diferente a la arquitectura formal, ¿no? Y cómo eso lo haces en un espacio determinado para ser recorrido de una manera determinada, me parece también fantástico. Y eso creo que cuando voy como espectadora, me encanta ver esas conexiones que permite también la curaduría y la museografía, ¿no? O sea, creo que eso a mí me parece fascinante. Entonces, creo que una de las cosas que diría es que una persona que quiera dedicarse a eso tiene que ver mucho, pero además no solamente museografía, arte, eh, cine, eso para todos. O sea, creo que hay tanto que ver y tanto que aprender de tantas manifestaciones diferentes que uno tiene que siempre tener como los ojos muy, muy abiertos, ¿no? Yo voy y siempre veo, me asomo por detrás de las mamparas para ver cómo están puestas, pero también disfruto mucho el recorrer la exposición como espectadora solamente, ¿no? Aunque uno tiene esa deformación de oficio que hace que veas también cómo está montada la pieza, cómo está, ¿no? Instalada. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, eh, digamos, meterse en la práctica del hacer, ¿no? O sea, creo que aunque tienen lenguajes similares, la museografía maneja eh, eh, otros medios de comunicación, que es muy interesante porque la museografía se hace de muchos medios posibles de comunicación. Usa lo escénico, ¿no? La atmósfera, la luz, usa los elementos, digamos, el mobiliario museográfico para crear recorrido, usa la parte audiovisual, que es fundamental, y usa la obra como medio, ¿no? Como objeto y comunicación, como objeto de comunicación. Entonces, creo que solamente en la práctica, o sea, te pueden decir muchas cosas en la teoría, pero en la práctica, el museógrafo se hace mucho, mucho en la práctica, Ujú. porque hay formas de solucionar muchas cosas muy sencillas que solamente haciéndolas, ¿no? Es que puedes empezar a entender cómo se solucionan ciertas cosas o cómo funcionan dentro del espacio ciertas cosas, ¿no? Y yo soy de verdad una entusiasta absoluta del diseño en general, pero Ujú. pero del diseño eso, para crear emociones, para crear atmósferas, para crear formas diferentes de comunicación. Ujú. Y tal vez por esa línea, y no sé, pensando como en ir cerrando, me imagino por las fechas en las que estamos grabando esto, que deben estar planeando todo lo del próximo festival, ¿no? Así es. No sé si hay algo que tal vez quieras y se pueda, porque yo sé que hay muchas cosas que no se pueden, pero compartir de como un aviso para que vayan las personas o por el otro lado, si es que son cosas que no se pueden contar, si hay algo actualmente que nos recomendarías que vayamos a ver en este mismo afán de, bueno, vayamos a ver A otras curiosear. exposiciones, a ver películas o lo que sea, algo que tal vez en este último tiempo te haya llamado mucho la atención y que nos quieras recomendar. Mira, bueno, primero sí puedo decir, el festival exactamente arrancó ya todo el proceso de preproducción de las exposiciones, que son de las cosas que arrancan con un poco más de tiempo por todo lo que conlleva. El festival es el 18, 19, 20 y 21 de septiembre y pues sí, no tengo el cartel de los conferencistas, pero está muy bueno este año. El tema fundamental es la vivienda colectiva en términos de conferencia, porque es un tema fundamental que creo que es de muchísima importancia actualmente. Eh, y, y,
pero las exposiciones no solamente abordan ese tema, vamos a tener entre 5 y 6 exposiciones. eh, y creo que sí estaría súper interesante que más adelante, digamos, puedan ver todo el programa porque creo que va a estar muy rico, ¿no? Como, yo creo que el festival ha ganado muchísima muchísimo impacto con el tiempo porque no solamente es un espacio cerrado de las conferencias, que son fundamentales y súper interesantes, sino que la ciudad, el centro, se dinamiza de una manera diferente con las mesas de diálogo, con las instalaciones en el espacio público, con las exposiciones, con los recorridos en bicicleta o los recorridos a pie, que creo que es una manera muy también interesante de ver la ciudad y de ver la arquitectura que hace que la gente pueda, digamos, vivirla de una manera completamente diferente. Y esos son 4 días intensos que inclusive gente que nada tiene que ver con la arquitectura tiene una relación con lo que está sucediendo de una manera muy interesante porque usan el espacio desde otro lado, que creo que eso es también muy rico. Y pues yo soy fanática del cine también, lamentablemente voy mucho al cine, porque hay una cosa que es que todas estas plataformas, yo tengo una relación de amor-odio porque hace que uno vaya menos al cine y para mí el cine no solamente es lo que estoy viendo, sino el espacio Ujú. que hace que solamente focalice mi atención en la historia y en lo que veo, que creo que estas cosas de las plataformas, pues tú estás como en todos estos medios digitales, en 1000 cosas a la vez y no estás concentrada en el elemento fundamental, que es la historia que te están contando. Entonces, para mí el cine sigue siendo fundamental. Hoy voy a la Cineteca, Ujú. hay, a ver, dos películas, pero hay una película que es desde hace 20 años y la remasterizaron otra vez, que es fantástica, que se llama Los amantes del Pont Neuf, que está en la Ujú. Cineteca, y que es de un director que se llama Leo Cara. Y hay una exposición también en el MOAC, porque mi hija Juli, que está estudiando restauración y conservación de arte en la Ujú. INCRIM, Ujú. está haciendo su servicio social en el MOAC y hay una exposición muy interesante de una artista mexicana que se llama Magali Lara, que está súper recomendable. Es una exposición que se cuenta desde lo último hasta lo primero y, y fíjate que creo que mientras se fue yendo en el tiempo ella, o sea, mientras más atrás me gusta más, ¿no? Que lo último, pero está muy interesante. Em, eh, Creo digamos, acabo de verlas y son las que tengo como más frescas, pero hay de las cosas que he visto últimamente, pasa que yo soy muy mala con los nombres. En el Museo Carrillo Gil el año pasado en el Carrillo Gil no, en el Rufino Tamayo estuvo un artista que es, me parece que danés o finlandés, que es muy bonito, que en la presentación de aquí ya yo lo había visto en otro momento, tuvo músicos en vivo y tú estabas ahí y recorrías la exposición con esta música, viendo las piezas y la sensación era, pero, o sea, la manera de tú disfrutarlo era, déjame ahorita me recuerdo del nombre del artista para dárselo, o si no se los mando porque Ujú. está muy feo que no les dé el dato, pero había una sala donde cada pared era una proyección y de músicos metidos en una casa como californiana, ¿no? En el bosque y cada uno estaba tocando, era como si fuera una obra pictórica, pero que tenía movimiento y era el músico, ¿no? Que estaba o en una bañera o en el, digamos, porche de la casa o en diferentes ámbitos de la casa. Y yo me acuerdo de sentarme ahí envuelta por esa música y por esas imágenes y te lo juro de salírseme las lágrimas. O sea, cosas así a mí me emocionan sustancialmente. Yo creo claro, uno no tiene la oportunidad, muy pocas veces tienen la oportunidad de hacer exposiciones de esa dimensión y con ese tipo de obra, pero uno puede lograr, digamos, generar emociones con cosas mucho más pequeñas, ¿no? Con Ujú. la luz,
con el sonido, y creo que eso es un elemento, un medio de comunicación fundamental dentro del trabajo museográfico. Ujú. Ay, pues muchas gracias por las recomendaciones, Marce. Sí. Ya me dieron ganas de ir. Ojalá, Este, ojalá que puedan. sí, 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 sí. Y pues nada, yo creo que, como dice Cami, para ir ya Sí. cerrando, pues agradecerte el tomarte este tiempo para platicarnos. La verdad es que escucharte para mí es como todo el tiempo ponerte atención y así, porque lo cuentas como con tanta pasión, como con tanto de repente como humor y como que varias veces Camila y yo abríamos la boca de, no, a eso no. Pero saben que Entonces, hablé mucho, creo. No las dejé hablar mucho a ustedes. no, No, ese es el no. objetivo, Marce, o sea, ese es el Ok. objetivo. Ok, ok. Ok, bueno, yo estoy feliz de haber compartido con ustedes, pues como dice Cari, digamos, y ella lo sabe, he pasado por cosas muy, muy, muy complejas en mi vida y las he sobrellevado y creo que, que es como una forma de ser yo que hace que, bueno, sí, pasé por un cáncer muy fuerte y lo sobreviví al cáncer y estoy trabajando más que nunca y creo que es algo que bueno, no es que es un ejemplo a seguir, sencillamente es lo que soy y creo que es una forma de también saber estar de alguna manera en este plano o en esta vida, ¿no? Hay un escritor venezolano fantástico, ya tiene 93 años, que se llama Rafael Cadena, que en una de sus frases cortas que él tiene en un libro hermoso, dice, el que no sabe estar pierde todos los lugares. Ujú. Y creo que yo intento, no siempre lo logro, saber estar. Eso quiere decir como tener capacidad de disfrute y creo que es algo a pesar de todo, porque sí, coño, me han a veces dado hasta por el cielo de la boca y sin embargo sigo, ¿no? No tiene que ser así, es una manera de yo hacerlo, ¿no? De saber Ujú. hacerlo, pues. Pero bueno. Ujú. Sí, no, muchas Les- gracias. Fue un placer poder conversar y conocerte un poquito más. Y gracias también por abrirte, por contarnos como tus experiencias, tus reflexiones. Creo que pueden ser muy útiles porque sé que varias personas de nuestra audiencia sí tienen algunas inquietudes y reflexiones sobre este ámbito o estos cruces de arquitectura y arte. Como que Ujú. he ido detectando que sí hay personas interesadas en eso, incluso desde que están estudiando les interesan los museos o los cruces con ese ámbito de exploración de práctica arquitectónica, entonces creo que puede ser bastante útil para esas personas y saber que existen también esas maneras, que tal vez en otros capítulos nos hemos centrado un poquito más en curaduría y no Ujú. tanto en museografía, entonces, y menos en escenografía, o sea, eso sí fue ahora primera vez, pero ver la museografía como igual esta parte más de materialización del discurso, llevarlo a algo más tangible, cómo se relaciona con el montaje, cómo se recorre a nivel físico, como la experiencia de todo o sea, hay muchos oficios también, muchos saberes que decantan en la museografía y creo que sí, creo Totalmente. que puede ser interesante para ese grupo de personas que nos escuchan. Absolutamente, y creo que es una línea súper bonita de la generación de espacios y del diseño, ¿no? Que Ajá, creo que es algo que antes cuando yo estaba estudiando, pues eso no existía, no estaba planteado. Yo creo que se están abriendo esas posibilidades, ajá, todavía de una manera un poquito tímida en las universidades, ujú, pero creo que están haciéndose presentes de una forma un poco más establecidas, digamos, ujú, no tan aleatorias o tan empíricas. Entonces, creo que es un camino, bueno, yo siempre digo que es una parte potencial que cualquier arquitecto puede irse por ahí, ¿no? O cualquier diseñador puede irse ujú. por ahí. Y me Sí. encanta. O sea, Ay, No, Marce, sí pues se no, nota. hombre, muchísimas gracias por todo, siempre te lo ando diciendo y pues yo creo que también el escuchar todo, o sea, como que me encantaría en algún punto
poder decir, hice esto y esto y esto y esto, y llenarme de historias como tú las tienes, tanto personales y de retos, como de éxitos y de cosas hasta chuscas. Entonces, admiro mucho tu trayectoria y la manera en la que enfrentas también todo con esa alegría, ¿no? Que te caracteriza y como sí, como con esa confianza, ¿no? Entonces, pues nada, Marce, si alguien te quiere escribir, te quiere preguntar algo, ¿en dónde te Perfectamente. podría contactar? Mira, yo creo que por Insta puede ser por ahí a nivel personal, que es Marcela Bettencourt, mi nombre, o también, digamos, no sé, si ya quieren algo como una información muy específica, le das mi WhatsApp, mi teléfono, Cari, y que me escriban por WhatsApp. Ujú. Ay, muchísimas gracias, Sí, Marce. Ok. gracias, Marce. Pero bueno, yo estoy también muy contenta, como para cerrar, muy contenta de haber participado con ustedes, de contarles, podría quedarme porque al final me cuesta arrancar, pero al final me puedo quedar conversando con ustedes horas, horas, horas y Mm. contando de mi experiencia, pero sobre todo también escuchándolas a ustedes, que también me gusta escuchar lo que están haciendo. Y por cierto, si en otro momento pues les interesa saber más sobre escenografía, le pueden preguntar a Ana Adrià, que tiene muchísima experiencia en el área y ha trabajado mucho en eso. Ujú. No, sí, sí, Así definitivamente que, hay que seguir ampliando redes, claro, claro. viendo cómo podemos seguir colaborando y conversando con más personas, porque esa es la idea del proyecto. Totalmente, totalmente. Estoy muy contenta y me encanta lo que hacen, me encanta. Así Ujú. que, bueno, Muchas gracias. que se les siga multiplicando esto y porque creo que además es un área, un espacio muy necesario. Ujú. Muchas gracias. Gracias, Ya Marce. para cerrar, a nosotras siempre nos pueden encontrar en otros puntos entregables en Instagram. Y si es por correo, es a otrosentregables@gmail.com. Y ahí podemos continuar la conversación si quieren seguir profundizando sobre este u otros temas. Y creo que eso sería, no sé si que tienes algún otro comentario extra, Cari. No, pues agradecerle a las dos por su tiempo y listo. Sí, nos Un vemos en otro beso y capítulo. muchísimas gracias a las dos. Les mando un beso. Gracias, nos vemos.